E para dar início às atividades e apresentar o tema Princípios da Prevenção, convidamos ao palco o Dr. Juan Hervas, doutor em Medicina pela Universidade de Valladolid, na Espanha. ¿Se oye? ¿Se oye? No se oye. ¡Se oye! Si es posible, más luz. Es importante que haya más luz para que yo vea a los que se duermen, que suelen ser los de atrás del todo. Mi presentación, como ya se ve, es muy distinta de lo que me ha precedido, que ha tenido que ser solemne porque así lo exigen las condiciones. Lo mío no lo exige. Es más, yo con esto, ¿dónde están mis papeles, mis cosas? Yo soy un poco como un niño. Tengo 66 años. Mucha experiencia sexual. No soy como un niño. Pero todavía pienso como un niño. Y cuando me han puesto esto, yo me imagino con mi boina en una nave futurista. Y le voy a pedir a mis hijos, ¿me hace una fotografía? Con esta fotografía, mis nietos y Photoshop me pueden poner conduciendo una nave espacial cerca de Alfa Centauro, la estrella más cercana al sistema solar. Muchas gracias. El esquema de la presentación lo tienen en español. Yo hablo español, entiendo perfectamente el portugués y creo que hablando de ciencia me puedo entender perfectamente con compañeros. Pido excusas porque lamentablemente puedo hacer esto en inglés, incluso en francés y algo en ruso, pero no en portugués, estando Portugal tan cerca y tan lejos de España en la península ibérica. Pero creo que se me entiende. Y yo de lo que se ha hecho aquí de la presentación hay algo que no entiendo. Y es un gobierno de izquierda en Brasil, o que se dice de izquierda, que no potencie una cooperativa. Cuando las cooperativas son históricamente un intento de la izquierda de romper el capitalismo salvaje. Y eso es lo que vieron los visitantes de Unimed en las cooperativas de Mondragón, en el País Vasco. Las mayores cooperativas del mundo proceden de una izquierda radical cristiana. Así que en el origen de la cooperativa de Mondragón está el cristianismo profundo, que se llama de base, y la izquierda radical comunista. Y no entiendo que un gobierno de izquierdas no se asombre como me asombro yo conociendo a Unimed. El segundo asombro es que en Unimed los especialistas piensan en la atención primaria. O están locos o no saben lo que es la atención primaria. Y resulta que sí, no están locos y sí lo saben. Sí lo entienden perfectamente. Una atención primaria hace que los especialistas trabajen más como especialistas, que sea difícil ser especialistas, que es lo que nos gusta a todos. Que la cefalea que llegue al neurólogo no sea una cefalea porque haya una separación matrimonial, sino una cefalea porque pueda ser un astrocitoma. ¿Se comprende? Porque cuando la cefalea es porque puede haber una separación matrimonial, no es ni para el médico de familia, como mucho es para la enfermera, que suele tener mayor sensibilidad social. Y tenemos que utilizar los recursos, pero también por nuestra profesión. Tenemos que hacer manos y hacer manos con cosas difíciles y que sea muy difícil ser buen neurólogo.
De manera que los neurólogos de Unimed finalmente estén mucho mejor preparados que los neurólogos del SUS, que se dedican a cefaleas por separaciones matrimoniales, para lo que no están formados. Y son peligrosos, porque responden pensando en un astrocitoma. Y no hay un astrocitoma. Es sencillamente que por las noches el marido no viene a dormir. Está durmiendo con la vecina. Y eso no requiere ningún TAC. Eso no requiere ningún escáner. Eso no quiere tomografía. Eso requiere escuchar. Y no están preparados para escuchar, están preparados para otras cosas. Y está bien que estén preparados para ello. Así que eso me llama la atención. La segunda cosa que me ha llamado la atención de lo que se ha estado hablando es muy curioso y tiene que ver con la disminución del 30%. El 30% es también lo que se ha disminuido España el presupuesto sanitario. Debe tener algo de magia el 30%. Mi esposa y yo, Mercedes Pérez Fernández y yo, hicimos un trabajo a iniciativa de una revista, Formación Médica Continuada, en la que calculamos, revisando punto por punto, cuánto se podía ahorrar en sanidad produciendo salud. ¿Se comprenden? Porque dejar de hacer cosas puede producir salud si las cosas que estamos haciendo son imprudentes. El 30%. El 30% del gasto sanitario español puede disminuirse mejorando la salud de los españoles. Revisamos actividades preventivas, actividades diagnósticas, actividades terapéuticas y actividades rehabilitadoras. No se nos olvide nunca que también estamos dilapidando dinero y creando patología con la rehabilitación que no tiene fundamento científico. Prevención, diagnóstico, tratamiento, en todos los campos, en atención primaria y en especialidad. Se puede ahorrar el 30% produciendo mejor salud. Eso requiere mucho conocimiento, pero se puede hacer. Es decir, no es un grave inconveniente. La tercera cosa de lo que se ha estado hablando aquí es que los profesionales sanitarios, los médicos, las enfermeras, los rehabilitadores, los dietistas, hacemos 4 cosas sin darnos cuenta. 4. La más obvia es la clínica. Clínica, la relación con el paciente, la actividad clínica. La segunda es que somos gestores. Claro. El gasto sanitario se decide en la consulta. En cada consulta, cada profesional, cada médico, cada enfermera, cada psicólogo, cada rehabilitador está empleando recursos. Si los emplea bien, es un buen gerente. Si los emplea mal, dilapida. Así que gestionar Unimed no es solo cuestión de arriba, es cuestión de abajo. Y lo que hay que introducir es en la clínica gestión y en la gestión clínica. Porque muchas veces los gestores llevan tantos años sin ver pacientes que no nos entienden. Somos mundos distintos. Pero no se nos puede olvidar que nosotros hacemos clínica, hacemos gestión cuando vemos a pacientes. Hacemos docencia. Doctor viene de docere, de que enseña. Así que como mínimo enseñamos al paciente siempre. Pero hay que introducirla. Hay que introducir médicos residentes y hay que introducir estudiantes. Son muy estimulantes los estudiantes porque no están tan corruptos como nosotros. Todavía son un poco niños. Todavía tienen imaginación. Todavía se sienten en una nave volante cuando van a pasar consulta. Todavía sienten que es estimulante el reto de los pacientes. No están cansados y hartos como nosotros. No solo piensan en dinero como nosotros. Así que es muy importante introducir estudiantes de todas las ramas, no solamente de medicina, de enfermería, de rehabilitación, de dietética, de psicología. Y la última cosa que tenemos que hacer es investigación.
Investigar no es publicar en el New England Journal of Medicine. No hay por qué publicar en el New England Journal of Medicine, donde, por cierto, el 90% suele ser basura. Así que yo el New England, que lo leo todos los viernes, tardo en leerlo aproximadamente 10 minutos, porque el 90% es basura. Pero de vez en cuando hay un artículo que me lleva media hora. No. Investigar es solo preguntarse. Por ejemplo, en mi consulta en el pueblo, los viernes, la sexta feria, había más bronquiolitis. Bronquiolitis, ¿sabe todo el mundo lo que es bronquiolitis? Una enfermedad que no existe, para la que no tenemos tratamiento definido de valor ninguno y que es la causa más frecuente de ingreso hospitalario de los niños. Repito, enfermedad que no existe, tratamiento que no conocemos y mayor tasa de ingresos. Es así. Y de abusos, como radiografía de tórax del niño, que no tiene sentido ninguno. ¿Por qué la sexta feria había en mi consulta más bronquiolitis? Un diagnóstico que yo sabía que es mentira. Porque si yo no le decía a la madre con el niño que tenía bronquiolitis el niño, el sábado iba a urgencias en el hospital y le decían: su niño tiene bronquiolitis. ¿Su médico no sabe lo que es la bronquiolitis? Así que en prevención de eso, los niños en mi consulta el viernes, la sexta feria, tenían bronquiolitis, no catarro, no infección respiratoria alta inespecífica. Mi pregunta fue de investigación si eso era bueno para los niños o no. ¿Se comprende lo que es investigar? No puede ser que UNIMED con este movimiento no tenga todavía ningún artículo publicado en Lancet, en British Medical Journal o en New England anunciando lo que se está haciendo en Brasil, que es una revolución. Vosotros sois un poco como el hombre feliz. El hombre feliz. ¿Conocéis la historia? Que no sabía que era feliz. Vosotros sois revolucionarios, pero no lo sabéis. Os miráis en el espejo y parecéis personas normales, pues, profesionales que, bueno, no muy buenos, porque ya sabemos que lo podemos hacer mejor. No. Lo que se está haciendo en UNIMED es revolucionario. Y si saliera bien, sería un ejemplo mundial. ¿Dónde están los que tienen que publicar esto en Lancet, que están deseando publicarlo? Y en British Medical Journal, que tiene una sección sencillamente de noticias. Pero hay que escribirlo en inglés. Pero es muy fácil escribir en inglés. Casi Google te ayuda. Google es un producto horrible. Monopolio. Y sí, lo último. Lo del papel de filtro, la importancia que tiene que haya filtros, se demuestra muy bien con un artículo que se llama Ecología de la Atención Sanitaria. Son dos, en realidad. Uno publicado hace 25 años y otro publicado hace 2 o 3, en el New England, donde lo que hicieron fue muy sencillo, y es ver 1000 personas de la población en un registro, cada mes cuántas de ellas tenían problemas de salud. ¿Se entiende? 1000 personas, un mes, y todos los días si tengo o no tengo problema de salud. 800 personas tuvieron mensualmente un problema de salud. 800. Problema de salud es una pequeña herida, es un pequeño dolor, es un infarto de miocardio, es una fractura de cadera, es un esguince, es un niño que vomita porque ha comido demasiado Coca-Cola. Coca-Cola. Los padres son culpables de que los niños beban Coca-Cola. Tenía que estar prohibido. De esos 800, solo 13 terminan en urgencias hospitalarias. Y solo uno es ingresado en el hospital. Lo que permite demostrar que los estudiantes universitarios aprenden de un paciente rarísimo. Nosotros necesitamos que haya estos filtros. Nosotros necesitamos que las familias, las personas,
cuando les duele un poco el estómago y han bebido gin tonic, muchos no vayan al médico. ¿O sí? Porque si yo bebo gin tonic anoche en la fiesta y hoy me duele la cabeza, no tiene sentido ir al médico, porque yo me hago el diagnóstico. Bebí mucho gin tonic. No era de buena calidad, también pensaré. Y si ese va a ver a la enfermera, necesita una enfermera tranquila, que se forme una opinión. Y si se lo transfiere al médico de familia, al médico general, que sea un médico general tranquilo. Y si lo manda a urgencias, que sea tranquilo. Generalmente los médicos lo hacen bien. Está demostrado, por ejemplo, que entre los pacientes con dolor abdominal enviados a urgencias, los que mandan los médicos de familia tienen con más probabilidad apendicitis de los que van espontáneamente. ¿Se comprende? Luego, cuando le estamos diciendo a los pacientes en Unimed, no vaya a urgencias, vaya primero a ver a su enfermera, a su médico, le estamos diciendo, cuidamos de su salud. Porque una vez que entra en urgencias, entra en una cascada de pruebas, de análisis, si se necesitan están muy bien, pero si no se necesitan es muy peligroso. Empiezo entonces con la prevención que me ha traído aquí. Yo voy a hablar de prevención, son 10 puntos, los tiene todo el mundo. Están en español, pero creo que se entienden mejor que si estuvieran en inglés. Y el primer punto es, tenga cuidado con la prevención. ¿Todo el mundo ha visto o ha leído El Señor de los Anillos? ¿Sabe qué película es? ¿Sabe qué novela es? ¿Cómo se dice en brasileños? El Señor de los Anillos. ¿Sí? Donde hay un anillo que representa el poder. Un anillo que representa el poder, que tiene un atractivo que incluso el protagonista sucumbe. ¿Se entiende? Y finalmente solo cortándole el dedo y cayendo al fuego. La prevención tiene un atractivo tan fatal como el anillo del Señor de los Anillos. La prevención tiene un atractivo irracional, un aura de bien que nos atrae, ofusca y confunde. Es un error. Cuando nos hablen de prevención, la respuesta tiene que ser precaución, cuidado. No puede ser que haya milagros como nos prometen con la prevención. Muchísimas veces, cuando venden prevención, venden algo tan milagroso como ir a Lourdes. Lourdes, ¿se sabe? Una cueva, o Fátima en Portugal. Que no está mal creer en Lourdes o en Fátima, pero creer por sentimientos religiosos, no creer porque eso es científico. No. Pero tal como se nos presenta la prevención, parece milagrosa. Continuamente, especialmente enfermería, pero también muchos médicos, presentan como clave la educación para la salud, la educación de la población. Y a mí, en esos casos, me dan ganas siempre de desenfundar las pistolas ¡pam, pam! Con las dos manos. Porque educación de la población o educación de los profesionales. ¿Quién ignora más? ¿Quién le enseñó a los pacientes, especialmente mujeres, que tienen cervicales? Los médicos. ¿Quién le ha enseñado la densitometría? Los médicos.
¿Quién le ha enseñado en el dolor de espalda la resonancia y la tomografía? Los médicos. ¿Quiénes son peligrosos? ¿La población o la ignorancia de médicos y enfermeras? Generalmente se aprende de países que son más ricos. Aquí ha salido en el mapa, salía de atención primaria, ha sido muy rápido. En el vídeo se han visto banderas de países, ¿no? Muy rápido, solo segundos. Pero suficiente para darse cuenta de que todos son países desarrollados. De vez en cuando se puede aprender de países con muy poco dinero. Hay dos países con poco dinero de los que creo que se puede aprender mucho. Uno es Costa Rica, que está en América. Costa Rica es América, aunque los de Estados Unidos se creen que América es solo Estados Unidos. Pero Costa Rica es país de América, es América. Brasil también. Brasil le pasa lo que a México, que tiene un vecino en el norte demasiado atrayente, que es Estados Unidos, pero en fin. En Costa Rica hay cosas muy interesantes. Hay un país todavía mucho más pobre y más interesante porque tiene casi 100 millones de habitantes. 100 millones de habitantes. Y durante 40 años ha sido gobernado por comunistas elegidos democráticamente. Algunos me conocen ya porque siempre hablo de ese país. Se llama Kerala, con K, Kerala. Es un estado de la India. La India, aquí está Bombay, Goa, aquí está África, aquí abajo, Kochi. Kerala es uno de los países más pobres del mundo, pero donde el 100% de la población es alfabeta. Y hay más bibliotecas que en ningún país del mundo. Claro que en Kerala una biblioteca es sencillamente un hueco donde hay periódicos y libros y los lectores están sentados en la calle. ¿Se entiende lo que es una biblioteca pública en Kerala? Y el éxito de Kerala se debe a la educación formal de la mujer. Si queremos mejorar la prevención, no tenemos que hacer educación para la salud. Tenemos que hacer educación científica de los profesionales sanitarios y educación formal, especialmente de la mujer. La mujer es la clave. Yo cuando he visto aquí a tantos varones, me gustan las mujeres por sí mismas, pero pragmáticamente tienen otro sentido de la vida que es muy importante. Así que, si queremos prevención, precaución, no hay milagros. Los milagros son cosas más sencillas, como que las mujeres no dejen la escuela por embarazarse, por estar preñadas. ¿Cómo se dice embarazo en portugués? Grávida, es igual que en español, es una palabra muy bonita. Grávidas que tienen más gravedad que... Yo es lo único que siento de no ser mujer, que no puedo estar grávida. Lo demás no, porque la sociedad es muy machista, por lo menos en España. Y me parece que aquí también. Así que la primera, punto fundamental, no hay milagros. No hay milagros. La prevención no es un camino que acorta. El segundo punto. La prevención es una actividad sanitaria, ¿sí? Pues hay que aplicarle el principio básico de la atención sanitaria. Primum non nocere. Es muy sencillo. Más difícil con la prevención. La prevención cambia el contrato. Los profesionales sanitarios, los que estáis aquí, estáis formados y trabajáis sin daros cuenta. En portugués, la poesía se dice poesía y la prosa se dice prosa. Muchos hablamos en prosa sin darnos cuenta. Yo a veces creo que hablo poéticamente, pero hablo en prosa. Muchos profesionales sanitarios no se dan cuenta que trabajan con un contrato curativo. El contrato curativo es milenario. Es el que viene de Galeno, que viene de Hipócrates, el que viene... El contrato curativo es: yo sufro,
tú, profesional, me intentas disminuir el sufrimiento, pero yo acepto que al disminuir el sufrimiento me puedas hacer daño. ¿Se comprende? Lo expongo de nuevo con la apendicitis. Las familias, los niños, la sociedad entiende que alguna apendicitis se opere sin necesidad. Una apendicitis blanca. ¿Por qué? Porque haciendo daño en ese caso, hacemos mucho bien en los otros. Ese es el contrato curativo. El contrato curativo se expresa muy bien cuando se le dice a la familia: esta operación es a vida o muerte. ¿Se dice así en portugués? Una operación a vida o muerte. Y la familia está rezando para que sea vida. Pero todo el mundo entiende que los médicos, las enfermeras, los técnicos que están en la intervención quirúrgica harán lo mejor, pero el producto puede ser muerte. Hay un balance en el que tiene que haber proporcionalidad del sufrimiento y de la respuesta médica. El contrato preventivo es totalmente distinto. Lo entendieron muy bien los indios de América. Cuando se empezó a difundir la vacuna de la viruela, el rey de España, Carlos III, que era un ilustrado, organizó la primera campaña mundial de vacunación, la primera, como 10 años después, en 1805, y españoles fueron por el mundo, pagados por la corona, por el rey, vacunando contra la viruela, en una expedición que dio la vuelta al mundo, y vacunó también en China, y vacunó a posesiones portuguesas y a posesiones inglesas, hasta volver a España. Y cuando volvió a España había una revolución con la Revolución Francesa. Y los indios a los que se reunía en masa en la Plaza Mayor y se vacunaban los ricos y los nobles y los gobernadores delante de ellos y les veían, decían: ¿por qué enfermar para no enfermar? ¿Se entiende lo que decían los indios? Porque la vacuna enfermaba para no enfermar. Las actividades preventivas enferman para no enfermar. Cuando a mí me hacen una dieta sin huevos fritos para prevenir el colesterol, me enferman todas las mañanas en el desayuno, porque yo quiero huevos fritos. ¿Se comprende lo que es enfermar? Enfermar no es solo que me den una pastilla. Cuando yo tomo una estatina, me expongo a lesiones musculares, en algunos casos rabdomiolisis, con fracaso renal y muerte, para no enfermar en el futuro. El contrato preventivo es completamente distinto al contrato curativo. Tenemos que tener una seguridad casi del 100% que los beneficios superan en muchísimo a los perjuicios. El mejor ejemplo es el de la vacuna del sarampión. El sarampión se dice en portugués. El sarampión produce una encefalitis por 1000, una lesión del cerebro por 1000. La vacuna también, pero una por 1.000.000. ¿Se ve la diferencia? Es de 10 a la 3. De 1 por 1000 a 1 por 1.000.000. Luego es lógico que vacunemos a la población. Lo que no se puede hacer es lo que se hace en Brasil, que a sabiendas de que un niño por 1.000.000 va a tener encefalitis por la vacuna, no hay un sistema de compensación de daños automático. ¿Se comprende? Porque ese contrato, entonces, eso no es un contrato preventivo. El contrato preventivo es que todos ponemos a nuestros niños para que se les vacune, a sabiendas de que mejora a la población, pero que de 1.000.000 a uno le tocará. Y a ese que le toca, ¿lo vamos a dejar solo sufrir delante de los jueces 20 años para conseguir una indemnización? ¿Qué contrato preventivo es ese? Primum non nocere.
en su caso. Tercero, el punto tercero es muy filosófico. Se refiere a la razón instrumental. Cuando la ciencia camina sola, la ciencia se convierte en un monstruo. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, en Estados Unidos se hizo un experimento terrible en el que a negros pobres, se les engañó y teniendo sífilis se les pusieron inyecciones como si fuera penicilina, pero era un placebo para estudiar la evolución natural de la sífilis. ¿Se entiende lo que se hizo en Estados Unidos? No voy a hablar de lo que hicieron los nazis, experimentos con presos en los campos de concentración, judíos, gitanos, homosexuales, republicanos españoles. Eso es razón instrumental. La razón instrumental solo pide respuestas positivas a dos preguntas. Una es, ¿se puede hacer técnicamente? ¿Es posible técnicamente hacerlo? Y dos, ¿es útil? Y si las respuestas son sí, se hace. ¿Es posible hacer el experimento con los negros pobres norteamericanos de la sífilis? Sí, porque tenemos placebo que se inyecta. ¿Es útil? Sí, porque nos da conocimientos. Se hace. Eso es la ciencia y la prevención sin filosofía ni ética. Y aquí se ha aludido ya también hoy a ética. La ética añade una tercera pregunta, muy importante. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Se entiende? Y la tercera pregunta es clave, porque no basta que la prevención se pueda hacer y sea útil, sino ¿qué consecuencias tiene? Y muchas veces no hay respuesta. De hecho, Muir Gray, que todavía vive, catedrático en Oxford, publicó un artículo brutal, cuyo título en inglés se entiende muy bien. Dice, todos los cribados, rastreamientos, screening, produce daño. Alguno produce más beneficios que daños. ¿Se comprende? El punto inicial es el punto 2. Todos los cribados, todos los rastreamientos producen daños. Alguno produce más beneficio que daño. Muy poco. Muy pocos. La razón instrumental está intoxicando hoy la medicina y la ciencia sanitaria. No se puede hacer lo que técnicamente se puede hacer y es útil. Hay que preguntar cuáles son las consecuencias. Consecuencias éticas, consecuencias prácticas, consecuencias para la persona, para la familia, para la comunidad, para la población. Y algunas cosas que se pueden hacer y son útiles, no hay que hacerlas, como el experimento de la sífilis. La tercera pregunta muchísimas veces se ignora y la ciencia sin filosofía y sin ética se convierte en un monstruo. Para ponerlo en vuestras manos, porque no me gusta hablar de filosofía, tenemos en el momento actual un problema gravísimo con la vacuna del virus del papiloma. La vacuna del virus del papiloma contesta mal las dos primeras preguntas. No sabemos si lo hace y no sabemos si es útil, pero sobre todo no tenemos idea de la tercera pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Va a durar la inmunidad 30 años? Y si no dura 30 años, que es lo mínimo que tiene que durar, ¿quién se va a hacer cargo de los gastos? Porque hay algún gobierno fuerte que se llama Australia. Australia es muy buen ejemplo para Brasil, mucho mejor, y para Unimed, mucho mejor que Estados Unidos o Reino Unido o Australia. El gobierno de Australia ha llegado a un convenio con la industria que si la inmunidad no dura 30 años, los gastos los cubre la industria farmacéutica. ¿Qué va a pasar cuando una chica vacunada tenga cáncer de cuello de útero? ¿Quién va a pagar? Porque podrá ir a tribunales. Me han vacunado, me han dicho que no tengo cáncer y tengo. ¿Quién paga? Esas son las preguntas de las consecuencias. Son las preguntas que tenemos que hacernos. Son las preguntas que introducen ética, filosofía.
que no podemos vivir sin ello, porque tendremos monstruos. Prevenir no es solo bio. El mejor ejemplo lo habéis tenido en el vídeo. Ese vídeo yo no lo pondría nunca. Porque cuando pone prevención, solo pone lo de la comida y lo de la bicicleta. ¿Os habéis fijado? Es que es muy rápido, hay que ser muy rápido. Es que los médicos, las enfermeras también, hay que ser muy rápido porque el paciente te dice la verdad y ya te está diciendo una mentira. Pero te ha dicho la verdad con la mirada, pero tienes que ver la mirada. Porque si estás con el computador, no ves la mirada donde está la verdad. Porque sus palabras engañan. El vídeo es igual. El vídeo ha puesto una imagen de comida, de dieta, y una imagen de bicicleta. ¿Es así? Totalmente biológico. ¿Pero qué es esto? La prevención es solo bio. ¿Dónde está lo psicosocial de la prevención? El otro día en Twitter, aquí pone la dirección de Twitter y es correcta como está puesta. Yo no cobro nada porque me siga nadie, ¿eh? Pero si alguien quiere seguirme, en Twitter alguien puso que para envejecer bien solo hay dos cosas, ningún medicamento: ejercicio y dieta. ¿De acuerdo? Para envejecer bien. Y yo añadí, después de que todo el mundo estaba de acuerdo, y optimismo. Optimismo. ¿Se dice en portugués? Optimismo. Y mandé una revisión preciosa sobre el efecto del optimismo en la salud, incluyendo en el envejecer. Las personas optimistas viven 8 años más. ¿Se comprende? Vale la pena ser optimista. Lo que pasa es que, claro, eso no vende mucho. Es que la prevención tiene que ser bio, que es lo bio. Claro, cuando tú hablas de compasión en el sentido budista, pareces alternativo. Y si hablas de caridad en el sentido cristiano, pareces fundamentalista. Hay una especie de movimiento que prohíbe hablar de Dios y de las cosas trascendentes. Como si la medicina no tuviera que ver con la espiritualidad organizada o no organizada. Las personas que participan en coro, viven más que las que no participamos en coros. Las personas que hacen punto, bolillo, viven más que las que no lo hacen. Pero en nuestra sociedad, la mujer ya no hace bolillo, eso es de pobres. Si uno va a Suecia, en Suecia los varones y mujeres hacen punto, hacen bolillo. Cuando uno pregunta por qué viven tanto, entre otras cosas. Así que no puede ser una prevención que sea solo bio. Si la prevención es solo bio, nos estamos equivocando. Tiene que ser biopsicosocial. Tiene que incluir aspectos psicológicos, tiene que incluir el optimismo, tiene que incluir la resiliencia moral, la resiliencia social. Tiene que incluir la sensibilidad. No puede ser que los refugiados estén yendo a Europa y seamos insensibles. No puede ser que muera mi madre y a mí no me conmueva. Soy un anormal. No puedo tener lepra. No puedo tener lepra espiritual, personal. Y no podemos tener lepra social. Si aquí hay desigualdad, nos tiene que doler la desigualdad. Y eso produce salud. Si somos solidarios, cuanta más democracia, más salud. Así que si queremos más salud en Brasil, más democracia de verdad, de la participativa. Los aspectos biopsicosociales son muy importantes. El quinto punto, es que los términos, las palabras son muy importantes. No es lo mismo te quiero que te odio. Es completamente distinto. O te quiero o ya no te quiero. Es muy parecido, pero son mundos muy distintos. Lo uno te derrite el corazón y lo otro te lo rompe. Prevención son medidas que evitan enfermedad. ¿De acuerdo? Así que la prevención tiene una connotación negativa.
en el sentido de evitar enfermedad. Promoción es una medida positiva, mejora la salud. Por ejemplo, prevención sexual, enseñar el preservativo, ¿sí? Y que las chicas de 14 años no tengan vergüenza de llevar los preservativos, porque los chicos no lo llevan. Así que más vale que las chicas lo lleven, aunque luego le digan, pareces una prostituta por llevar el condón, el preservativo, pero alguien lo tiene que llevar. Eso es prevención. Promoción de la salud es promover hábitos saludables sexuales, que no todo sea coito vaginal. Hay otros tipos de relaciones sexuales muy placenteras por otras vías, anales, bucales, masajes, en fin. Aquí mucha gente sabe más que yo de promoción de la salud. Pero eso es vivir el sexo en toda su plenitud, que no es evitar enfermedades de transmisión sexual. ¿Se comprende? ¿Y qué es protección? Protección es la legislación, las medidas legales que permiten todo esto. Por ejemplo, el cinturón de seguridad, si no se lleva en la carretera, multan. ¿Es así aquí también? En Italia, cuando lo hicieron, la camiseta más vendida, ¿se entiende lo que es una camiseta? En Italia era una que tenía el dibujo del cinturón, para que pareciera que llevabas puesto el cinturón. Eso es Italia. Pero eso es protección, ¿se comprende? Protección es la medida que impide que por esta calle pase material radioactivo. Los camiones con material radioactivo no pueden pasar por aquí. Eso es protección. Se distingue ahora promoción, prevención, protección. Es muy importante distinguirlo y generalmente se confunden totalmente, con lo cual no podemos avanzar. Claro, sí, el punto sexto es muy duro. ¿Cómo es eso de médico, cúrate a ti mismo? Es un aforismo muy antiguo, ¿no? O médico, conócete a ti mismo. O ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. ¿Se dice así también en portugués? Sí, sí, es que es del Evangelio. Es de Jesucristo, que dijo que no veas en el ojo del otro la pequeña pajita, porque en tu ojo hay una madera así de grande. ¿Cómo se dice en portugués? No vamos a preocuparnos con la prevención cuando nosotros somos unos brutos bestiales que producimos daño de continuo. O sea, ¿para qué le vamos a aconsejar a la mujer que se haga una mamografía si le estamos mandando tomografías anuales de revisión por un chequeo? ¿De acuerdo? Porque la tomografía, la TAC, el escáner de cuerpo entero, produce cáncer de mama. Entonces, ¿para qué le vamos a hacer después una mamografía? Mejor será no hacer la tomografía. ¿Se comprende la ironía? Nosotros estamos produciendo daños enormes que luego pretendemos resolver con prevención. Pero no. Todo el mundo sabe lo que es el tercer molar, la muela del juicio. En Estados Unidos se quitan aproximadamente 10 millones de muelas del juicio anuales preventivamente. Actividad que sabemos que no tiene justificación científica ninguna. Pues habrá que dejar de hacer eso antes de pensar en prevención dental. Así que conviene empezar la casa por dentro. Conviene empezar la casa
por aquello que nosotros hacemos y produce mucho daño. Continuamente en lo que hacemos hay mucho daño, pero no solamente en lo biológico. Por ejemplo, yo propongo, y he participado y he hecho siempre, lo que se llama medicina basada en la cortesía. ¿Se dice en portugués cortesía? Cortesía es recibir al paciente en la puerta dándole la mano. Si es un niño pequeñito, un besito. Si es una vieja atrevida, un besito. Si es una joven muy guapa, en fin, mano, se comprende. Pero es también ayudarle a sentarse en la silla. Es tener una flor natural. ¿Qué costaría que las consultas de Unimed se distinguiesen de las consultas del SUS, en que en las consultas de Unimed hay una flor natural que dura toda la semana? ¿Cuánto vale? ¿3 reales? ¿4 reales? Y cuando los pacientes aprenden que está la flor, te regalan flores. Luego, en un par de semanas, la flor es gratuita, porque a los pacientes les gusta. ¿Quién nos impide hacer una medicina distinta de la que estamos haciendo, dura, brutal, en la que nos comportamos como autómatas, que no consideramos los sentimientos de los pacientes? Hay un estudio que demuestra que los oncólogos, ¿se dice oncólogo en portugués? Cuando comunican a la mujer que tiene cáncer de mama, chancro, en consultas de media hora, dedican 30 segundos a preguntarle cómo se sienten. ¿Cómo me siento, doctor? Horrible, frágil, rota, muerta en vida. ¿Qué voy a hacer yo? Mis planes, mis expectativas. ¿Dónde va mi vida? Y de esto no se puede hablar con el médico. El médico es grado 1, es grado 2, hay una adenopatía, la haremos primero, le desharemos después. Pero usted es una máquina, doctor, o una persona. ¿Qué nos impide trabajar bien? Y eso es prevención. Pero sí fuera de lo bio, siempre fuera de lo bio. El 7º punto. Esto está publicado en inglés y con una autora que yo recomendaría mucho, que es Iona Heath, que fue presidenta del Royal College of General Practitioners en Londres. La prevención se presenta como simple, especialmente a las enfermeras, a las que les encantan el computador y los protocolos, las guidelines, y ellas lo hacen como un ejército que no piensa. Yo creo que llevan esto puesto, pero que les influye con ondas cerebrales. He preguntado allí, me han dicho que esto no disminuye la potencia sexual. Lo voy a comprobar mañana en Madrid. Y si no funciona bien, ya sé a qué achacárselo. Yo veo a las enfermeras con esto puesto, con ondas que le conectan directamente con el computador, y el computador le dice lo que tiene que hacer. Y están enamoradas del computador y de la pantalla y de las guidelines. Pero no. Si en atención primaria la prevención tiene un poquito más de importancia, pero no es básica. La atención primaria no es prevención, ¿eh? La atención primaria es accesibilidad, es polivalencia. Una enfermera, un médico potentísimo, que lo mismo se enfrentan a un dengue que a una tuberculosis, que a una crisis matrimonial, que a un accidente en la puerta, que a un cáncer de piel, que a un drama en el que hay un suicidio. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Porque hay que ver lo que es entrar en una casa, abrir la puerta y que alguien esté colgando. ¿Quién maneja la situación en la familia? Poniendo orden. Eso es atención primaria. Accesibilidad, polivalencia y longitudinalidad. Trabajo durante mucho tiempo coordinando, que eso sí ha salido muy bien, coordinando lo que tienen que hacer los especialistas. No es prevención. La prevención no es característica de nadie. Lo que pasa es que la prevención, indudablemente, en atención primaria, la podemos adaptar mejor al paciente, a la familia y a la población, porque la conocemos muy bien. Pero eso es muy difícil. ¿Cuántas veces le digo yo al paciente que fuma, que no fume?
En todas las consultas, no debe fumar. Sigue fumando, ¿verdad? Le huelo. Huele a tabaco. Todas las consultas con la enfermera van a empezar así. Pero usted está loca. O con el médico. ¿Cuántas veces hay que decirle que no fume? ¿Una al mes? Cuando esté con mucha tos. Cuando un amigo suyo tenga cáncer de pulmón. ¿Se comprende? Eso es un arte. Eso no está en ningún protocolo. Eso hay que saberlo hacer. Eso exige profesionales muy polivalentes, muy bien formados, que se enfrenten a la prevención sabiendo que la prevención hay que acoplarla a la familia, hay que acoplarla a la comunidad. Cuando en la comunidad hay un suicidio, hay una conmoción y se puede aprovechar para hacer un poco de prevención del suicidio. Así que la prevención es muy, muy compleja. Seguir las órdenes del computador es peligroso. Sí, la prevención no ahorra costes. Claro. Esto, el que lo dijo primero fue Beveridge. Beveridge fue un economista muy importante inglés, que dio un golpe de mano casi, y consiguió que se implantara el sistema nacional inglés después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta que para que se instale un sistema nacional de salud tiene que haber habido una guerra mundial. Y entonces se pudo hacer en Inglaterra. Beveridge prometió que con las medidas de prevención que iba a tomar los médicos y las enfermeras iba a disminuir el coste. ¿Se comprende? Porque eso lo repiten continuamente. En Brasilia, en todos sitios. La prevención disminuye el coste. Falacia de Beveridge. Oiga, eso tiene ya casi 60 años. El primero que lo denunció fue un médico especialista radiólogo en una carta al British Medical Journal, en que le dijo: si la prevención funciona como usted dice, lo único que será es que los costes se trasladan, pero los costes no disminuyen. ¿Sí? Si la prevención, además de lograr que los costes se trasladasen, matase a los pacientes sanos, pues ahorraría mucho. Pero los pacientes no suelen morir sanos, suelen morir enfermos. Luego, los costes se trasladan, no hay magia. Es cierto, y está demostrado, que por ejemplo en la hipertensión, que no es una enfermedad, sino una actividad preventiva, en la que se utilizan en exceso medicamentos. Demostrado en la última revisión Cochrane ha dejado claro que se está empleando larga mano inútilmente medicamentos. En esa actividad preventiva de ese factor de riesgo está demostrado que el tratamiento científico es más barato que el que se emplea. Es decir, si empleamos las tiazidas, los resultados son mejores en salud y mucho más baratos. También en la diabetes. Si en la diabetes empleamos metformina, los resultados en salud son mucho mejores y más baratos. Hay una regla muy bonita de 5 dedos que ha difundido la American Family Physician Academy, los médicos de familia norteamericana de 5 dedos, en el que uno de ellos dice: no te preocupes de los niveles de glucosa ni de hemoglobina glucosilada del paciente. ¿Se entiende lo que dice? Una de las recomendaciones básicas para el tratamiento del paciente diabético, una de las 5, la otra es metformina. No te preocupes de los niveles de glucosa ni de hemoglobina glicosilada. Así que, ahorro de costes no, traslado. Nosotros lo que podemos hacer con la prevención es cambiar la causa de muerte. ¿Se comprende? Los niños ya no se nos mueren de sarampión, pero en África se mueren de hambre. Luego, cuando Bill Gates da dinero, tiene que tener cuidado, porque lo que está cambiando es la causa de muerte. Los niños no se van a morir de sarampión, pero se van a morir de hambre. ¿Qué prefiere la sociedad rural africana? ¿Que venga una epidemia limpia de niños y ya no se les ve morir de hambre, que es mucho más duro? O la pregunta más interesante que se hizo el boletín de la OMS: ¿qué es mejor, invertir en vacunas o en cesáreas?
Porque en Camerún la tasa de cesáreas está por debajo del 1%. Luego, muchas mujeres mueren por falta de cesáreas. Aquí está la tasa de cesáreas en el 80%. Las mujeres mueren por las cesáreas. Es otra forma de matarlas. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. De manera que, y estamos hablando de cesáreas en Camerún hechas en el centro de salud por enfermeras. No estamos hablando de quirófanos, ¿se comprende? Porque para una cesárea no se requiere un quirófano. Se requiere lavarse las manos y un poquito de material y saber. Enfermeras en centros de salud. Si la madre no se muere por cesárea, los niños tienen posibilidades de supervivir. Si los niños superviven porque los vacunamos y la madre muere de falta de cesárea, todos los niños mueren. ¿Se comprende la pregunta que tenemos que hacernos? Y no es fácil la solución. Son análisis de coste-efectividad, en fin. Estoy terminando. Sí, lo más peligroso en prevención es aceptar lo que dicen los expertos. Cuando alguien sea un experto, hay que salir corriendo por esa puerta como si fuera un incendio. Si aquí viene un experto en vacunas, en rastreamiento, un experto en cardiovascular, prevención, un experto corriendo. Los expertos son peligrosos. Tienen intereses inconfesables continuamente y no son sexuales. Son de dinero, de orgullo, de negocio, de prestigio, de viajes. Es preferible el sentido común de una persona que no entiende nada. Si uno tiene un problema, por ejemplo, vacunar del sarampión o que no se mueran los niños de hambre, no hay que reunir a expertos. Hay que reunir a los viejos del pueblo. Los viejos del pueblo, los ancianos, suelen ser unos informadores increíbles. Las mujeres que todo el mundo sabe qué mujer es importante en el pueblo, todo el mundo sabe qué mujer es importante en una calle, qué mujer. Los expertos son peligrosísimos, no se pueden aceptar sus guías. Y lo último que dejo un rato para debate es la prevención no nos puede aniñar. Se dice aniñar, disminuir la autonomía, convertirnos en preadolescentes, en niños que no somos autónomos. Por ejemplo, prevención que convierte en niños y bobos a la población. El gobierno de Brasilia advierte en verano que debe beber 5 vasos de agua al día. ¿Se entiende? El gobierno de Brasilia advierte que en verano debe caminar por donde haya sombra. ¿Usted es idiota, aparte de ser del gobierno de Brasilia? Porque eso no hace falta que me lo diga. ¿Sí? Preocúpese de que haya árboles en las calles también de las favelas y no me recomiende andar bajo sombra. ¿Se comprende cómo manipulan? No me conviertan en un niño. La prevención me da más autonomía, me da más resiliencia, me da más fortaleza. No me convierte en un ser indefenso, pendiente continuamente de que el gobierno de Brasilia me advierta que me tengo que vacunar de la vacuna. Y a los profesionales que le dé Tamiflu, que está demostrado que vale menos que la aspirina. Es que nos aniñan. Aniñar nos convierten en niños, en bobos. Eso es una manipulación. Hay un cuarto de hora para el debate. Lo dije ayer, si nadie hace ninguna pregunta, entiendo que nadie me ha entendido. Esta no es una frase mía. Greenspan, el presidente de del Banco Federal de Estados Unidos, era enigmático. Siempre. Y entonces, en una de las ruedas de prensa, un periodista dice, según he entendido, y Greenspan le paró, si usted me ha entendido es que no me he expresado bien. Son ustedes exactamente igual que los españoles. Necesitan una copa de vino y entonces ya con una copa de vino empiezan a hablar un poquito de comida, entonces todo el mundo se anima ahí fuera y pregunta, pero aquí sin copa de vino y sin comida y sin actividad sexual suficiente esta noche, pues
Yo soy políticamente incorrecto. Ah, muy bien, se atreve un brasileño muy especial. Porque no es clínico. Sí, por favor, un micrófono. ¿Se presenta un segundo? Bueno, muchas gracias. Yo creo que fue una excelente presentación. Soy André Medici, soy economista de salud. Y mi pregunta va un poco en relación al tema de la falacia de Beveridge, ¿no? Porque es cierto que efectivamente a lo largo del ciclo de vida todos los costos de salud se compensan. Ahora, hay siempre un trade-off entre corto plazo y largo plazo. Entonces, muchas veces, si nosotros tenemos la necesidad de hacer inversiones para reducir costos hospitalarios a mediano plazo, la prevención efectiva, y el sistema de salud funciona pleno también, porque muchas veces no se hacen las intervenciones hospitalarias porque no hay instalaciones. Pero si el sistema funciona pleno, hay instalaciones, la prevención puede ser un camino para reducir costos, que es un poco que se verifica ahora en los primeros 3 años del Plano Obama. Ahora, a largo plazo especificamente, yo estoy de acuerdo, que efectivamente los gastos se compensan, porque siempre alguien muere de alguna cosa y efectivamente lo que se gasta más en prevención, ¿no?, también va, de alguna forma, a ahorrar costos hospitalarios, pero que van, de alguna forma, con una expectativa de vida extendida, se gastar más a largo plazo. Es un poco esa la observación. Muchas gracias. Ha empleado un término de economista de la salud. Le agradezco que haya roto el hielo y muchísimo que haya hablado en español. Y muy bien en español. Ha empleado un término económico, el trade-off, que lo hacemos todos en la vida. Yo he decidido si me levanto a preparar esta presentación a las 5 o a las 6. ¿Se comprende? Y ese es un trade-off. Porque yo elijo entre dormir un poquito más y hacer esto un poquito mejor. Si considero que ya lo tengo muy bien preparado, pues duermo un poquito más. Si estoy nervioso porque anoche hice algunos comentarios y no me entendieron, pues me levanto un poco antes. Y esto lo hacemos en la vida en todo. Y el sistema sanitario también, y los profesionales sanitarios también, y Unimed también. Y tiene que elegir qué cantidad de prevención da. Ese trade-off se da también en otras condiciones, por ejemplo, en medir la calidad. Medir la calidad es muy importante. Pero no podemos gastar mucho dinero en medir la calidad porque lo detraemos de otras cosas. ¿Se comprende? Hay que elegir. En algunos casos y circunstancias disminuye el gasto, y lo he expuesto en concreto en tratar bien la hipertensión, en tratar bien la diabetes, disminuye el gasto y mejora la salud. Pero lo que no podemos admitir como principio es que la prevención disminuye los costes. Bueno, esa frase como frase no sirve. Si la matizamos, traslada costes, en algunas cosas puede ahorrar, porque además tiene el peligro que ha citado de la ley Obamacare, la que se está aplicando en Estados Unidos. Los indicadores que se emplean son de corto plazo. No sabemos si está aumentando expectativa de vida. No sabemos si está aumentando el disfrute de la vida. No sabemos si está aumentando la resiliencia. Sabemos que está aumentando lo que le interesa al sistema, que son los indicadores intermedios de interés para los programas verticales. Y eso no es siempre salud. Muchísimas veces bajar el colesterol mata. El mejor ejemplo lo tenéis con la ceribastatina. Ceribastatina, una estatina que se llamaba Lipovay, que era muy potente, bajaba muchísimo el colesterol, tan potente que mataba. Eso sí, el paciente tenía el colesterol muy bajo, pero estaba en el cementerio. Es un problema, continuo. En Annals of Internal Medicine se publicó un artículo muy bonito del Comité de Ética advirtiendo que cuidado con los incentivos para controlar los iones. ¿Iones? Porque los iones pueden terminar perfectos, pero el enfermo muerto. Y no se trata de que el enfermo muera por tener... Sí, el debate es muy complejo, agradezco la matización. Yo en actividades de este estilo intento ser para obligar a pensar y salir de las casillas, pero luego ese punto, por ejemplo, puede ser un curso de una semana.
Durante una semana podemos estar discutiendo si disminuye los costes, no disminuyen, cuándo, en qué condiciones, porque y además es un campo de enorme interés. Esa gráfica que han presentado aquí es falsa. Aquí han presentado también una gráfica, es que ha sido rapidísimo el vídeo, pero interesantísimo en mentiras y en verdades. Hay una película muy bonita que se llama Vídeos, Mentiras, Verdades y Sexo. Pues, una película muy bonita, muy interesante. Porque según desarrolla la atención primaria van disminuyendo los costes. Hombre, el primer objetivo de la atención primaria en Unimed es el mejor empleo del dinero. ¿Se comprende? Que el dinero produzca mejor salud. El segundo es disminuirlo. Pero si lo disminuimos y no mejora la salud, estamos cometiendo un crimen. Así que el primer objetivo es que mejore la salud empleando mejor el dinero, el recurso, los tiempos, los profesionales. Luego, además, si disminuye, muchísimo mejor. Casi nunca se cumple el que disminuye. Los mejores países del mundo logran que se sostenga el gasto. O sea que un objetivo de Unimed, que sería un triunfo para publicarlo en el Lancet, es que los costes no aumentarán, sin empeorar la salud. Esto sería para publicarlo. En Health Affairs se han publicado los resultados de la comparación de la atención primaria en distintos países europeos, demostrando que los que tienen una atención primaria fuerte consiguen mejor salud y el coste un poquito menor, pero muy poquito, pero mejor salud. Entonces, si gastamos $100, pero producimos mejor salud, no nos importa que no hayamos gastado 190, como era el objetivo, pero produciendo mala salud. Quedan 7 minutos, ¿eh? Como veis, para los que tengan interés, nosotros hacemos una cosa que se llaman seminarios de innovación. Seminarios de innovación, el próximo es el número 30. En los seminarios de innovación hay estudiantes, ¿eh? Sí, bueno, y además está David también, está Daniel también. En los seminarios de innovación hay estudiantes, muchos estudiantes, incluso desde segundo de medicina, que comparten tiempo con nosotros, con viejos de 66, con profesores, con académicos, Y en los seminarios de innovación vienen a ser unas 13 horas, un viernes y un sábado, 13 horas. Hay 4 horas para ponente y hay 9 para la audiencia. Generalmente hay en torno a 150 intervenciones de la audiencia. 150. Por supuesto, el público es mayoritariamente femenino y los ponentes mayoritariamente femeninos. Sin buscarlo, porque sí. Y se trabaja durante meses. Es absurdo que yo esté aquí hoy. Yo he aceptado estar aquí hoy por lo que acepto, pero esto es absurdo. Habiendo medios electrónicos, esto es como en la Edad Media. ¿Sabéis lo que era la Edad Media en Europa? Que los sabios iban en caballo y se reunían en Salamanca o en la Sorbona. How do you? Y entonces intercambiaban. Esto es igual. Estamos aquí, hemos venido todos a caballo y nos reunimos. Pero los medios de comunicación electrónica que hubieran permitido un debate e intercambiar y mandar artículos, ¿por qué no se han empleado? Porque Unimed no hace lo que no hace el SUS. O va a copiar el SUS. Para hablar, aquí quieren hablar. Hay alguien que quiera hablar. Por cierto, es también varón. Las mujeres. Professor Juan. Preséntese, que hay gente de fuera. Bom dia, meu nome é Paulo, do bem, sou superintendente de atenção à saúde aqui na Unimed Vitória. Daqui a pouco a gente vai fazer uma apresentação dos resultados do nosso projeto aqui, e um dos maiores desafios são como são os indicadores de saúde. Vou dar um exemplo. A gente tem indicadores, por exemplo, para diabetes, que são, digamos, de processo de condução clínica, hemoglobina glicada, exame dos pés, fundo de olho. Agora, claro que o indicador de saúde é provavelmente incidências de amputação, de complicações, das diversas complicações. Porém, são medições de longo prazo, de dificuldade de se medir. Como conciliar medições de curto e médio prazo de saúde
com as de longo prazo, que requer uma massa de população muito maior para poder comparar. A gente tem buscado, o senhor comentou ontem, por exemplo, a questão do fratura de fêmur em idosos, seriam indicadores. Quais são os indicadores clássicos para a gente realmente medir que um sistema que adotou esse novo modelo melhorou a saúde da população? Gracias por creer que yo pueda hablar de algo clásico, porque odio lo clásico, pero gracias por creer en mí. Sí, yo estoy totalmente en contra de los indicadores que existen actualmente en el mundo. Y el gobierno inglés finalmente me reconoce. El gobierno inglés va a empezar a pagar, ya está pagando este año, por indicadores globales de salud, de anciano frágil. No me importa cómo tenga el anciano frágil el colesterol. No me importa cómo tenga la diabetes, no me importa cómo tenga la insuficiencia cardíaca. Me importa si puede cumplir sus expectativas en la vida. Si el anciano se siente plenamente satisfecho en su relación con sus nietos. Si puede cocinar lo que le gusta cocinar y mantener su independencia. ¿Se comprende? Por eso hay que pagar a enfermeras y a médicos. Sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos. Hay que pagar por no ingresar por hipoglucemia de diabéticos. Porque si pagamos por hemoglobina glucosilada, y está demostrado, los pacientes tienen hemoglobina glucosilada muy baja, pero se mueren. Se mueren. Porque la hemoglobina glucosilada baja mata. La alta no. Entonces hay que pagar. Y ese es a corto plazo. Porque las amputaciones también hay que pagarlas. El peor país del mundo en amputaciones, del mundo desarrollado, Estados Unidos. Es lógico, tiene el sistema más fragmentado. Por mucho dinero que gaste en diabetes, más amputaciones. Las amputaciones son a largo plazo, las cegueras a largo plazo, pero siempre hay un indicador a corto plazo. Por ejemplo, yo pagaría aquí porque si Unimed Vitoria está haciendo bien atención primaria, habrá menos fracturas de caderas. ¿Cadera? ¿Cuadril? ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Porque los médicos de familia, las enfermeras, los psiquiatras, neurólogos emplearán mejor los psicofármacos. Los psicofármacos, porque la cadera no se rompe por la osteoporosis, se rompe por la caída. Si yo tengo osteoporosis pero no me caigo, no me rompo la cadera. Las fracturas espontáneas son rarísimas. Por cierto, las fracturas espontáneas las aumentan los bifosfonatos. Así que hay indicadores de resultado que yo creo que son casi los únicos. Porque además eso te permite poner en vergüenza al profesional. Los médicos y enfermeras son listísimos. Si tú pones un indicador, mañana, y dinero, mañana se cumple. De verdad o en falso, porque los médicos y enfermeras mienten. Mentir se dice en portugués. Mienten, ponen cruces falsas. Dice, ¿has explorado el pie del diabético? Sí. Pero si no le has quitado el calcetín. No, es que huele. Claro, pero es que... Y ha puesto que sí. Y luego tiene una úlcera que se complica y hay que amputar. Y luego algunos indicadores de ese estilo, emplearlos para estudiar el proceso. Por ejemplo, claramente, las úlceras. ¿Úlceras se dice en portugués? Úlceras varicosas, diabéticas, le duran a las enfermeras en el mundo años, con un coste brutal en dinero, en tiempo, en sufrimiento, en colapso de la consulta. Eso es intolerable. Así que, indicador de las enfermeras, no hay una úlcera que dure más de 3 meses. Y si dura más de 3 meses, hay que estudiarla. Porque ahí lo estamos haciendo mal. Un indicador buenísimo que se puede poner mañana, que es de proceso pero de semi-resultado. Resistencias bacterianas en orina. Si Unimed Vitoria trabaja bien, las resistencias bacterianas en orina cambian. Porque se deja emplear antibiótico larga mano. Y además eso se puede publicar. Pero no podemos seguir con los indicadores del proceso. No mejoran la salud de los pacientes. Son muy atractivos, los venden, son programas, todo el mundo, ¿cómo lo llaman? El chronic care. El chronic care también son otros expertos que porque ellos van a lo suyo.
Al crónico que les interesa. Le interesa la diabetes, EPOC. No le interesa esquizofrenia. Esquizofrenia tenemos un 1%, ¿eh? Un 1%, es una enfermedad muy frecuente. Los esquizofrénicos están mal atendidos siempre. Eso significa que mueren de apendicitis. Si yo tengo esquizofrenia, la posibilidad de morir de apendicitis es altísima. Eso es intolerable. Luego hay que estudiar las apendicitis en los esquizofrénicos. Los suicidios en los esquizofrénicos, porque los esquizofrénicos no matan a los demás, se matan ellos. Hay indicadores, muchos indicadores a corto y largo plazo que se pueden utilizar. También para el hospital. Las fracturas de cadera generalmente se atienden muy mal, pésimamente. No estamos hablando de ancianos recluidos en asilos, en la casa, ¿cómo se llaman? Casa de beneficencia, casa de reposo. En las casas de reposo, pero se publicó en Llama hace muy poco. Se publicó en Llama, se publicó en The Washington Post. El abuso de anticoagulantes. Anticoagulantes, hemos pasado de no utilizarlos a sobreutilizarlo con consecuencias de muerte. Porque el paciente se cae, una hemorragia. Así que hay indicadores con una fuerza enorme clínica. Porque lo que hay que conseguir es que los clínicos son buenas personas. Yo lo creo. Y no creo que sea el sesgo de ser clínico. Hay que creer en ellos, pero la gestión les tiene que facilitar. Tú tienes que quitarles problemas. El computador tiene que ser una ayuda, no un obstáculo. En Suecia, todo el mundo conoce Suecia, ya termino, ¿eh? En Suecia, los médicos de familia en centros de salud ultra ricos, llenos de tecnología, no emplean el computador. El médico sueco, cuando el paciente sale, tiene unos minutos y dicta. ¿Se entiende? No está tecleando. Tiene el computador y si quiere buscar algo, lo busca. Pero no. Porque yo digo que es el médico con el cuello torcido. El paciente, lo que está viendo ahora, es un médico con el cuello torcido. Sí. Cuello torcido. ¿Cómo se dice cogote? Pescuezo. El pescuezo. El pescuezo torcido. Eso tienes tú que evitarlo. Si tú eres gestor, tienes que estar en una consulta viendo qué pasa y corrigiendo. Agradezco muchísimo la paciencia que ha tenido la audiencia. Estoy disponible en esos correos electrónicos y en ese Twitter. Siempre obtendréis respuesta proporcional a lo que me pidáis. Si pedís dinero, probablemente la respuesta es no. Pero si pedís consejo científico, seguro que sí. Un placer, muchas gracias. Agradecemos ao palestrante, senhor Juan Hervas, e neste momento convidamos o Dr. Cloer para fazer a entrega do certificado e uma lembrança do evento. Pedimos que fique ao centro do palco para uma foto oficial. Para mí, pero ¿qué he hecho yo? No me ha entendido. Si me hubiese entendido, me echaba a patadas. Professor, há um ano atrás, quando nós idealizávamos esse evento, nós pensávamos no momento que estaríamos vivendo na Unimed. E vivemos realmente um sonho na Unimed. Pensávamos que esse seria o momento de sacudirmos a estrutura, de instigarmos os nossos dirigentes, de motivarmos os nossos profissionais. E buscávamos personalidades profissionais que pudéssemos falar de maneira politicamente incorreta, que nos fizesse pensar fora da caixa, que revirasse as nossas entranhas, mas que enchesse o nosso coração de alegria e aliviasse o nosso pensamento e fizesse com que a nossa alma ficasse mais leve. O senhor tem essa característica e nós somos os seus seguidores. Em nome da Unimed do Brasil, nosso muitíssimo obrigado pela sua presença. E como para a Espanha é um voo longo, talvez o professor possa se tornar enfadonho e assistir os diversos entretenimentos a bordo, nós vamos lhe dar uma cópia do nosso vídeo. Momento.
no sabía, y es la primera vez que descubro, primero, que toca y canta perfectamente la guitarra eléctrica. De actividad sexual yo no he probado, para dejarlo claro. Pero ahora he comprobado en público que además es un poeta. Es un poeta, habla en poesía. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer enorme. Gracias, Gracias.